Conexión por Éxitos 107.1 FM. Leo lo siguiente. ¿Qué es la ley del hielo? Es un tipo de castigo emocional que daña a la víctima a través del vacío, el silencio, la ausencia o la indiferencia. La ley del hielo deriva en un tipo de comportamiento que se alinea con un objetivo principal: condicionar a la otra persona para que cambie de opinión, pida perdón o se sienta responsable de lo que ha ocurrido. Conviene mencionar que es una respuesta que suele contextualizarse en conversaciones y gestos que han derivado en un enfado. En este caso, el desencuentro no se resuelve de manera asertiva por medio del diálogo y la escucha. El conflicto se prolonga y se estanca durante varios días, en los que la víctima percibe la distancia impuesta por la otra parte. Sin embargo, no entiende las razones y los motivos de ese comportamiento porque no ha recibido una explicación al respecto. Hablemos hoy, pues, de la ley del hielo. En Valencia, la Valencia mediterránea, está Belén Colomina. Belén es psicóloga, es psicoterapeuta con más de 20 años de experiencia acompañando a personas en su desarrollo personal. Y tiene el último libro, es interesantísimo. El título dice El poder sanador del silencio. Así que sabe mucho de lo que nos va a hablar hoy. Belén, bienvenida a nuestro programa en el día de hoy. Gracias por invitarme. Un placer. Y de este lado del océano, pero muy lejos de la ciudad de Miami, allá en el sur, en Río de Janeiro, está la psicóloga clínica Joana Alenzo. Joana. Hola, César Miguel. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bien, ¿qué es la ley del silencio, Belén? Bueno, la ley del silencio en realidad es este abuso emocional o es una parte de manipulación en la que una persona, bajo un conflicto o algo que ha sucedido entre dos, decide callar y guardar silencio durante mucho tiempo, bajo una necesidad emocional del interlocutor. Es decir, no es guardar el silencio para yo regularme y estar bien y estar en calma, sino es un silencio en el que por abajo, transversalmente, se huele la manipulación. Es un silencio que hace daño, porque nosotros estamos habituados a generar conexión, vínculos. Nuestro cerebro está preparado para que ante un conflicto, cuando yo estoy desregulada, pueda ayudarme el otro a regularme, y para eso está la comunicación. Sin embargo, es un silencio que crea ansiedad, que crea desasosiego, porque uno está desregulado queriendo tener o otorgar una solución y el otro no. El otro está intentando que tú te quedes con tu malestar, o que tú pienses que tú tienes la culpa, o que pienses que tú eres el que tienes que reparar o justificar, y esta sensación invalida al otro, invalida sintiéndose que necesita pedir justificaciones, o se siente humillado, o se siente víctima, cuando en realidad es un conflicto de a dos que necesitamos resolver, comunicar y hablar para construir. Sin embargo, este silencio es como un mar abierto en el que yo te dejo y veo cómo empiezas a ahogarte y no me inmuto. Es esta no inmutabilidad, o sea, donde yo no reacciono ante tu sufrimiento, es cuando se crea un vacío y un silencio que daña y hace mucho mal al vínculo y a la persona en concreto. Porque un silencio para agredir, entonces, Belén, ¿verdad? sería como una conducta muy pasivo-agresiva, porque siempre tenemos como el concepto de agresión directo, algo objetivable y que se ve. Sin embargo, hay muchas conductas pasivo-agresivas que también hacen daño por igual, pero no se ven tanto, y entonces el otro no puedes acusarlo tan fácilmente, porque no puedes decir, oye, me has hecho esto. El otro dice, no, yo no he hecho nada, porque simplemente he fallado. Entonces es más complejo escapar de ahí, y por eso es más complejo darle nombre y saber que eso que tú estás sintiendo en tu cuerpo realmente también es una agresión. Es porque realmente hay algún abuso emocional. O sea, que es importante saberlo para poder salir de ahí y también para poder defender, poner un límite en esto, ¿no? Sí. Me gustaría ahora oír tu opinión al respecto, Joana. Joana Alenzo en Río de Janeiro. Sí, bueno, yo coincido con lo que plantea Belén. Además es que hay una diferencia muy grande, por ejemplo, cuando alguien ante una molestia necesita un poco de tiempo y espacio para poder
enfriarse un poco y le puede incluso explicar a su pareja, por ejemplo, en este caso, si estamos hablando de parejas, oye, dame un rato para pensar y organizar, no quiero decirte algo que te vaya a lastimar. Ese espacio de tiempo no está dirigido hacia agredir, hacia generar malestar en el otro. Pero cuando ese momento de silencio, esa ley del hielo, es justamente para poder hacer sentir al otro ansioso, con miedo, incómodo, como inclusive condicionando, como mencionabas tú, condicionando que de aquí en adelante cuando vayas a decir algo que me molesta o me incomoda, vas a tener miedo porque te voy a dejar de hablar. Ahí ya estamos hablando de, bueno, la intención manifiesta de lastimar y generar malestar en nuestra pareja. Y es muy importante que se pueda diferenciar eso, ¿no? Ahora, el silencio como castigo suena, uno puede pensar, por ejemplo, una agresión típica o una manera de castigar es gritarle a alguien, agredirlo de esa forma, pero el silencio como castigo pasa a ser muy sofisticado. Es más fuerte el silencio que el grito en ese caso, entonces, Belén. Pues sí, porque en realidad es como un abandono, porque en realidad de un grito tú sabes defenderte porque es objetivable y lo ves y sabes, cuando me gritas me haces daño, pero en silencio hay una amenaza velada mucho mayor, porque siento un castigo velado que no sé por dónde va a venir. Es como siempre es mucho peor, genera mucha más ansiedad, miedo y sufrimiento, una amenaza que algo objetivable, porque mi fantasía es qué va a venir después. Me siento mucho más invalidada. Cuando yo ya sé lo que es, puedo coger los recursos para apartarme. Pero ¿cómo me aparto del silencio? ¿Cómo me aparto de un vacío? ¿Cómo me aparto de un abandono? Porque se queda pegado a mí. Y esto es más complicado y por eso el otro juega a hacerte daño mediante el silencio velado y Mm, se alarga en el tiempo. Y cuanto más se alarga en el tiempo, efectivamente hay más intención de dañarte. Aunque a veces es cierto que la persona no sabe generar otro tipo de recursos, aunque sepa que estoy haciendo daño, quiero cambiar y no sé. Pero ahí es donde tenemos que aceptar si que realmente el que lo está haciendo quiere cambiar o no. Y esto es complicado a veces de discernir, porque a veces es complicado desde un silencio saber que me estás haciendo daño y desde saber que me estás haciendo daño saber que la relación es tóxica. ya, eso es interesante. El que aplica la ley del silencio, esto te lo pregunto a ti, Joana, ¿lo hace a plena conciencia o no? No necesariamente con la Mm, conciencia genuina de lastimar, pero sí hay esa intuición de generar incomodidad, de generar un castigo. Ya va a ver, si me hizo esto, no le hablo más y vamos a ver cómo lidia con eso. Lamentablemente, además, ha estado muy normalizada la ley del hielo. Es algo, es un término que inclusive, bueno, muchísima gente conoce. Ay, te aplicaron la ley del hielo, te hicieron la ley del hielo porque no estaba antes significado como una forma de agresión intencional, ¿no? Y últimamente sí ya hemos como empezado a significar esto como algo que genera muchísimo malestar, que genera muchísima ansiedad, que es una forma del agresor controlar lo que mm, el otro está sintiendo y haciendo, ¿no? Solo que muchas veces no es como con una intención consciente, es algo como ya, se está viendo más desde el mismo. Ah, ya va a ver cómo mm, hace, no me interesa, vamos a ver cómo lidia con esto, ¿no? ya. Es un poco más así. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso me gustaría abordar los escenarios, el tipo de relaciones donde se aplica la ley del silencio, la ley del hielo. Ya regresamos en Conexión. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. 7.1 FM. Regresamos a nuestro foro de hoy sobre la ley del hielo. Joana, en tus intervenciones has mencionado a la pareja. ¿Es donde más frecuente se da la ley del hielo? ¿Hay otros escenarios posibles, otro tipo de relaciones? Claro que sí, lamentablemente sí. Muchísimas veces incluso en el ámbito familiar, entre hermanos, entre padres e hijos, inclusive entre amigos, se puede dar este tipo de situación, ¿no?
la amiga que te hace la ley del hielo porque le dijiste algo que no le gustó, la mamá que le hace la ley del hielo al hijo porque se portó mal y hizo algo que ella consideraba que estaba errado. Lamentablemente se puede dar en todos los ámbitos de relaciones. Creo que es mucho más fácil verlo como una agresión cuando hablamos de la pareja, porque justamente es como que un vínculo que genera entonces muchísima ansiedad, puedo perderte, ya no me vas a querer más, ¿será que me va a dejar? ¿Será que esto se terminó? ¿Será que ya no me quiere? ¿No? Y entonces es Mm, como una situación en donde hay como mucha más vulnerabilidad para que el otro pueda, a través de la ley del hielo, amenazar y hacer sentir como te voy a dejar, ¿no? ya. ¿Tú cómo lo ves, Belén, por favor? ¿Qué otros escenarios habría? Sí, realmente, como ha dicho Joana, ¿no? Está en todo tipo de relación. Lo importante es que entre ellos seas importante, ¿no? Es decir, porque hay relaciones laborales en las que también está la ley del hielo, en la que cual esa persona no le otorgas el poder de hacerte daño. Para ti tiene que ser como un interlocutor válido, que sea importante y que para ti te dañe su silencio, porque para ti sea importante reparar, arreglar o dialogar con esta persona. Y por eso yo creo que necesitamos ser educados también en esta parte respetuosa, de entender, validar, y aunque tú no quieras a lo mejor quizá seguir la conversación o para ti tú quieras zanjarlo por lo que sea, expresa dónde estás. Y estoy en estos momentos muy enfadado, me gustaría no tener que hablar de esto, me gustaría no Mm, tratar de esto, siento que te haya dañado. Es decir, expresa y no dejes en vacío al otro, porque dejar en vacío es un abandono que descuidas la relación. Y cuando nos importa una relación tenemos también que aprender a cuidarla, a cultivarla, a nutrirla. En tu experiencia clínica, Joana, ¿cómo se han manejado estas situaciones en el contexto ya propiamente de la pareja? En el contexto de la pareja y específicamente en terapia de pareja, lo que se trata es de enseñar a la pareja a ser un poco más asertivos con respecto a lo que están sintiendo cuando hay una discusión o cuando hay algún problema. Es importante, incluso esto que yo mencionaba antes sobre poder pedir espacios, es válido, o sea, que tú digas en este momento no quiero hablar sobre esto, dame un momento, no podemos Mm, interpretarlo, eso es la ley del hielo y es un agresor, no, no. Uno tiene que tener también derecho a decir, dame un momento, hablamos en un rato, me voy a ir a tomar un café y regreso. O sea, esas pausas son necesarias, pero lo importante es que la persona aprenda primero sobre la asertividad para poder expresar cómo se siente y además de eso la intención genuina de no lastimar. No quiero hacerte sentir mal, pero necesito ahorita un poquito de tiempo para pensar lo que quiero que hablemos o mira mm, cómo me estás haciendo sentir, pero es importante que uno pueda aprender a Sí. desarrollar esa capacidad de decir cómo me siento siendo respetuosos, siendo sin la intención ya. genuina de lastimar al otro. Belén, me llamó mucho la atención cuando reflexionaste sobre la capacidad de herir que tiene el silencio por encima del grito. Decías, el grito es algo objetivo que me obliga a reaccionar. Vale decir entonces, en el contexto de una pareja, si la pareja entra a discutir y la vehemencia, ella o él se vuelven iracundos, como dicen allá en España, monta en cólera y alza el tono de la voz, es más fuerte si no le dice nada. No, a ver, perdón, me estoy quedando sin voz. Tal vez desde el silencio. A propósito del silencio. Sí. Bueno, ahí es importante discernir que efectivamente cualquier maltrato y violencia es dañino. ¿Mm? Entonces, no Mm. es más importante, perdón, uno que el otro, sino que, ay, perdón, ¿Tienes un poquito de agua? sí, ya está, ya está. Mira, no es más importante uno que otro, sino que es más visible y objetivable el grito y yo puedo darme cuenta antes que el silencio. Mm, Silencio es más difícil de ver, pero igualmente un grito, cualquier abuso, tenemos que poner el stop cuanto antes. Sea ya. grito, sea un empujón, sea un silencio, sea una comunicación no verbal. Cualquier tipo de maltrato o abuso es no. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando es algo velado es mucho más difícil de uno darse cuenta y es más Sí. difícil poner un orden y un límite.
porque un grito puedo verlo yo y si no lo veo yo, que no me doy cuenta, hay alguien que pueda darse cuenta y decirme, oye, Belén, ¿no ves que esa forma de tratarte puede ser dañina? Pero con el Mm, silencio nadie más lo ve y si yo no lo veo, es complicado darme cuenta. Este es como la sí, diferencia, ¿no? claro, porque el grito es evidentemente un acto de violencia, el silencio no necesariamente. Exacto, Muy hay bien, una subjetividad velada que dificulta el verlo, ¿no? claro. Esto no tiene nada que ver con el poder sanador del silencio, que es tu libro. Para nada. Poder Muy, sanar el silencio cuando sana es porque realmente hay una calma de regulación interna. Y si estamos ya. regulados, nos podemos conectar y es en esta capacidad de conectar con el otro lo que nos sana y lo que nos Mm, distancia, por eso hace daño, porque en realidad no es una distancia sana de que yo me voy a reflexionar, sino es una ya. distancia en la que te estoy dañando. Bien, el tiempo se nos ha acabado, así que, Joana, te dejo a ti la palabra conclusiva en el día de hoy, por favor. Sí, bueno, de todo esto que hemos conversado, me gustó muchísimo esta diferenciación con el tema de cómo reconocer la agresividad del silencio, ¿no? De esta ley del hielo. Sí es cierto que es muy fácil identificar lo agresivo que puede llegar a ser un grito. Y justamente por eso es que tenemos que estar atentos a las formas pasivo-agresivas en las que podemos Ujú, estar vinculándonos en una relación, por ejemplo. Una pareja que va discutiendo en el carro, si uno de ellos va gritando, claramente está siendo agresivo, pero si va en completo silencio y deja de responder, también está siendo agresivo. Solo que puede decir, yo no te estoy haciendo nada, no estoy diciendo nada. Es sí. una forma muy pasivo-agresiva. Yo Y no he justo, abierto mi boca, dice, con decir eso, claro, yo no he claro. abierto mi boca. Yo no te estoy diciendo nada, ¿cómo vas a decir que estoy siendo agresivo o agresiva, no? Sí, Y justamente creo que lo que es importante es que se vaya justamente pudiendo identificar esto, tanto para poner límites como para cambiar el patrón en la relación, cualquiera de los dos funciona, pero que es importante que la comunicación sea cada vez más asertiva, cada vez más sí. clara, cada vez más respetuosa y no enfocada Mm. a generar malestar. Muchísimas gracias a las dos. Ha sido una conversación muy ilustrativa, muy, muy interesante. Gracias Gracias, a ti, Debe. César Miguel. Gracias. Belén Colomina en Valencia, España, y Joana Alenzo en Río de Janeiro, Brasil. Ya regresamos.